Continuamos con el ciclo Profesores que dejaron huellas en la UNSL. Hoy recibimos al doctor Alejandro Neme, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Luis, investigador principal de CONICET, con una amplia trayectoria en el campo de las matemáticas. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, después de tantos años aquí en la universidad y sigue trabajando como profesor emérito, ¿qué significado tiene la docencia para usted? Bueno, digamos, es lo que he hecho casi toda mi vida. Es muy motivador, un poco transmitir lo que uno sabe y ha estudiado y ha investigado, transmitirlo a los estudiantes. Es un placer enorme seguir en esta profesión un poco más. ¿Siempre le gustaron las matemáticas o pensó en otra carrera? Bueno, en realidad, digamos, tuve que tomar algunas decisiones. En algún momento pensaba estudiar economía. Cuando iba al secundario, en tercer o cuarto año, pensé en estudiar licenciatura en economía, pero bueno, rápidamente me decidí por las matemáticas. A pesar de mi padre era químico y él quería que yo estudiara química, no sé por qué, pero digamos, tenía fuertemente ganas de que yo estudiara química. Y recuerdo que durante el cuarto año del secundario, él me enseñaba la química del secundario, con la intención de que yo me entusiasmara, pero bueno, no, digamos, me gustó la química sobre todo por compartir momentos con mi padre, pero rápidamente decidí por la matemática. Y no pudo estudiar economía, pero después de cierta manera sí se vinculó con la economía en la investigación. Sí, es completamente cierto, digamos. No estudié economía, pero luego estudié algo de economía, sobre todo cosas teóricas de economía, digamos, no de la economía aplicada, pero sí, digamos, tuve que estudiar cosas de economía porque la teoría de juego tiene muchas aplicaciones en la economía y la teoría de decisión, y entonces, bueno, uno tiene que saber de todo un poquito. ¿Cómo recuerda sus primeros años como estudiante en la universidad? Bueno, mis primeros años eran épocas complicadas, digamos. Sí, yo empecé estudiando en el 71 en la universidad, pero en realidad, digamos, yo me dedicaba a estudiar, digamos, y la complejidad de la parte política no me interesaba mucho en ese momento. Recuerdo que en ese momento, digamos, teníamos muchos profesores que viajaban, excelentes profesores que venían a darnos cursos, y la verdad que tengo un muy buen recuerdo. Digamos, la camada de estudiantes de matemática en esa época creo que es la más numerosa que ha habido en la universidad de todos los tiempos. Y entonces, bueno, tenía muy buenos compañeros, compartíamos mucha actividad, no solo académica, sino también social. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Y acá estamos en un espacio de la biblioteca. ¿Cómo era la biblioteca cuando ustedes estudiaban? Era una biblioteca un poco distinta. La verdad que uno casi vivía en la biblioteca, porque en esa época todos los libros y todos los trabajos de investigación estaban en papel. Digamos, recuerdo que había un subsuelo donde estaban todas las revistas, y en esa época, bueno, San Luis tenía una biblioteca excelente con una cantidad de números de revistas muy completa, colecciones completas, que, bueno, era la verdad que era la envidia de departamentos de matemática importantes como el de Córdoba o el Rosario, digamos. Nosotros en esa época
trabajábamos intensamente en la biblioteca buscando artículos que nos interesaban, buscando libros que no eran los libros de texto, sino que eran libros científicos, y que la única manera de poder leerlos era estando en la biblioteca. Con las nuevas tecnologías todo fue cambiando, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que comentaba, que en realidad yo hace años que no vengo a la biblioteca, porque digamos todo el material que necesito lo puedes conseguir en internet. Bueno, las cosas cambian mucho. Bueno, antes un artículo lo podía leer 3 o 4 años después que el investigador lo había terminado. Ahora casi inmediatamente lo termina, uno lo tiene disponible, los contactos con la gente es mucho más fluido, y también a su vez mucho más exigente, porque digamos, si tenés la información disponible, tenés que tenerla bien aprendida. Sobre su tesis, ¿puede contar alguna anécdota, por ejemplo, de su tesis doctoral? ¿Cómo fue? Porque acá estamos rodeados de tesis de distintos años, desde los años 70. ¿Cómo habrá sido su tesis, la impresión de su tesis? Claro, eran épocas completamente distintas, no había computadoras. Entonces, bueno, en realidad en el instituto teníamos una computadora, pero era solamente para cálculo, que la trabajaban los físicos. Todo era máquina de escribir, digamos, y nosotros en el instituto teníamos una máquina de escribir de lo más moderna, que era una máquina eléctrica, con una bocha donde tenía todas las letras. Y bueno, digamos, cada vez que nosotros teníamos que escribir o un símbolo matemático o una letra griega, había que sacar la bocha, poner la bocha adecuada con el símbolo matemático, teclear y volver a cambiar. Entonces, claro, todo eso dificultaba muchísimo. ¿Y el espacio cómo se calculaba? Bueno, todo era a ojo, es decir, uno calculaba los espacios a ojo, mirando, moviendo el carro de tal manera que ubicarlo en el lugar preciso. Al final uno terminaba aprendiendo cuál era el espacio adecuado, dónde se ponía el subíndice, dónde se ponía el superíndice, dónde se ponía una integral, dónde se ponía una sumatoria. Bueno, en esta época todo ha cambiado y se ha modificado enormemente. ¿Entre compañeros se ayudaban en que no sabían usarlo? Sí, bueno, digamos, yo tenía un amigo muy querido, Eduardo Sá, que lamentablemente falleció, que él era un experto dactilógrafo, y bueno, él me ayudaba con la escritura de la tesis, porque digamos, si no terminaba nunca, digamos, de escribir, y él era muy hábil y la verdad que me ayudó muchísimo. El problema era que si uno se equivocaba, era tirar la página y volver a escribir, porque no había manera de retroceder o de modificar cosas. ¿Y para usted quién fue su mentor o referente? Tengo varios, es decir, no tengo uno solo. Yo recuerdo con mucho cariño a Cristian Sánchez, que es un profesor cordobés, porque al principio, digamos, después de haberme recibido licenciado, yo empecé trabajando cosas de topología algebraica, y en ese momento Cristian Sánchez estaba visitando San Luis, y yo empecé estudiando con él, trabajando con él, y bueno, digamos, lo recuerdo con mucho cariño porque él me enseñó un poco a cómo hacer investigación, digamos, dar los primeros pasos. Luego de eso vino Ezio Marchi, que es mi director científico,
Yo hice la tesis con él y bueno, él continuó con la enseñanza de todo, sobre todo, digamos, él lo que transmitía era la capacidad de trabajo y, digamos, la cooperación y la voluntad de tener estudiantes, de enseñar la mayor cantidad de estudiantes posibles. Él un poco influyó mucho en mí esa virtud que él tenía. Yo creo que finalmente en el año 82 yo fui con una beca a Northwestern University en Evanston, cerquita de Chicago. Y luego de 2 años fui a trabajar 2 años a la Universidad de Barcelona. Y allí me encontré con un profesor que es maravilloso, que me enseñó mucho de lo que sé, que bueno, actualmente es mi amigo y ya no trabajamos juntos y bueno, seguimos en contacto, que es Salvador Barberá, que en el momento que llegué a Barcelona me abrió las puertas, me enseñó muchas de las cosas que he aprendido a trabajar y la verdad que en ese momento yo estaba trabajando en un tema que se llama Juegos Repetidos y él me introdujo a los temas de elección social y gracias a él he continuado en esta línea de trabajo desde aquella época. Bien. Y esto también implica que el matemático aprenda distintos idiomas, ¿no? Para poder investigar. Todo lo que nosotros escribimos, lo escribimos en inglés, porque digamos, necesitamos que la mayor cantidad de gente lean nuestros trabajos. Y bueno, la comunicación con la gente es en inglés esencialmente. En cuanto a los miedos de la matemática que se presentan a veces en los adolescentes, ¿tienen alguna anécdota sobre eso? Sí, bueno, digamos, lo que pasa es que creo que también los miedos que los estudiantes tienen a la matemática no es culpa de los estudiantes, es culpa de los matemáticos. Porque no sabemos transmitir los conocimientos de la manera que el estudiante puede asimilarlo. Entonces, digamos, el estudiante tiene miedo a la matemática porque la desconoce, no la entiende y no la entiende porque, digamos, los matemáticos se la explicamos mal. Yo creo que los matemáticos, bueno, hace tiempo que están reflexionando sobre este punto y bueno, hay mucha gente que se dedica a ver la mejor manera de transmitir los conocimientos que uno tiene a los estudiantes para que no sea un tabú, digamos, y simplemente ayude a pensar en matemática, comprendan, aunque sean 2 o 3 conceptos básicos, porque claro, es decir, es la primera vez que los estudiantes empiezan a ver cosas que son abstractas, ¿no? Entonces la dificultad de comprender es alta y si uno no la transmite como corresponde, es peor todavía. Perfecto. ¿Y a usted cómo le gustaría que lo recuerden sus estudiantes el día de mañana cuando ya decida irse de la universidad? Me gustaría que los estudiantes digan que aprendieron algo conmigo, digamos, además de haber hecho su tesis o bueno, no solo los estudiantes de doctorado, sino los estudiantes en general. Me gustaría que en algún momento dijeran, bueno, aprendí algo con él. Él me transmitió algo que yo pude volver a transmitirlo. Y la verdad que me da mucha satisfacción cuando veo en el instituto algunos de mis estudiantes teniendo a su vez estudiantes de doctorado y transmitiendo cosas. La verdad que me da mucha satisfacción. ¿Y usted
sabe la importancia que tiene como investigador tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué piensa sobre eso, de todas las distinciones que ha recibido? Yo creo que uno está en esta profesión porque le gusta y solo aspira a dejar alguna huella. Y como siempre digo, digamos, para dejar una huella, algunos tienen que pasar solo una vez. Hay otros como nosotros que tenemos que pasar muchas veces por el mismo lado para poder dejar una huella. Y bueno, mientras uno deja una huella, creo que es la satisfacción total, digamos. Uno al estudiante tiene que transmitirle no solo lo que uno sabe, sino también esta manera de difundir la matemática y tratar de enseñar a otros lo que uno sabe y le tiene cariño porque es su profesión, ¿no? ¿Qué frase de algún autor le gusta o alguna frase que lo identifique? Bueno, no sé, me ha sorprendido la pregunta. En verdad, digamos, a ver, yo siempre recuerdo mucho a Marquis, ¿no? Marquis siempre decía que a él lo criticaban porque tenía un abanico de temas en los cuales trabajaba enorme, ¿no? Es decir, en la época que yo hice el doctorado con él tenía gente trabajando en temas de álgebra lineal, trabajando gente en temas de teoría de juego, gente en física que hacían modelos, gente que trabajaba en biología. Entonces, digamos, a él siempre lo criticaban porque tenía un abanico muy grande. Y él siempre decía que a él no le gustaba la ley del soplete, ¿no? Es decir, esto que apunta a un punto y al final perfora, sino que le gustaba tener un abanico. Lo que pasa es que, digamos, para tener ese abanico uno tiene que tener mucha capacidad de trabajo y tener mucho conocimiento en muchos temas que lo tenía. Yo a pesar de que comprendía a Marquis, no he trabajado de esa forma, es decir, yo más bien me he concentrado en un tema y he desarrollado mucho mis desarrollos sobre el mismo tema. Entonces, digamos, bueno, no sé, frases no tengo muchas, tengo recuerdos de... Y enseñanzas. Muchas gracias por aceptar venir. No, bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad que ha sido un placer charlar un poquito contigo.